Estoy grabando los siguientes pensamientos porque quiero compartir con vosotros unas meditaciones bíblicas sobre la Iglesia. De forma, para resumir, para tener todos los pensamientos claros, quiero volver a repasar lo que una iglesia no es. Primeramente, una iglesia no es un edificio. Una iglesia no es una organización religiosa, una sede de una entidad poderosa en la tierra. Una iglesia no es un club selecto de personas, donde solo entran personas de un estatus especial. Y la iglesia no es una ONG, una organización que tiene que luchar en contra de las guerras o el hambre en el mundo, aunque no es malo intentar luchar en contra de los males sociales. Más bien, bíblicamente entendemos que una iglesia es una congregación de personas rescatadas por fe en el sacrificio de Cristo. Es la congregación, son las personas, pero específicamente las personas que han sido rescatadas, igual que los primogénitos fueron rescatados de Egipto. Ahora, por la fe, nosotros que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, hemos sido rescatados y pertenecemos primeramente a la Iglesia universal, esta Iglesia espiritual, pero también Dios ha provisto una Iglesia local para que nosotros también pertenezcamos a esta congregación de personas. ¿Por qué existe esta iglesia? Pues existe para la edificación mutua, pero en primer lugar decimos que existe para la alabanza pública. Eso significa que nos juntamos porque primeramente queremos alabar a Dios públicamente juntos, pero en segundo lugar existe para que nosotros nos podamos edificar mutuamente, usar los dones espirituales que Dios nos ha dado para poder edificar la iglesia. Pero quería compartir también, porque es muy importante, las características de una iglesia sana, una iglesia que está haciendo lo que Dios quiere que haga, una iglesia que está funcionando según el plan de Dios. Primeramente, una iglesia sana es una iglesia que experimenta la unidad en amor. Dos textos, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esa importancia de estar firmes en un mismo espíritu. Dice 1 Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Estos dos aspectos van unidos, la unidad en amor. Debe haber un amor verdadero en la iglesia que causa una unidad real, una unidad que se palpa, que se nota en la iglesia. No tenemos que buscar muy lejos para encontrar ejemplos opuestos, ejemplos que no funcionan así. Por ejemplo, vemos en 2 Tesalonicenses 1:4 que Pablo habla de esta iglesia que no tenía esa unidad, más bien había parcialidad, y Pablo les anima, dice, te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hay un peligro muy grande en la iglesia cuando hay parcialidad. Santiago también nos habla de este caso, uno que entra en la iglesia con buena ropa, con anillos de oro, otro que entra en la pobreza más miserable, y la iglesia presta más atención al rico que al pobre. Y Santiago nos dice que esa iglesia no es una iglesia sana. En segundo lugar, no solamente la unidad en amor, sino también la perseverancia en pureza. En 2 Tesalonicenses vemos
Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Como miembros de la iglesia, como una iglesia, tendremos que pasar por dificultades. Y una iglesia sana es la iglesia que puede permanecer fiel en medio de la persecución, en medio de las dificultades. Pero no solamente la perseverancia, sino la perseverancia en pureza. Dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esta iglesia vemos que es lo opuesto realmente de lo que estaba ocurriendo en Corinto. Desafortunadamente en Corinto había personas que estaban viviendo en pecado y estaba la iglesia orgullosa de poder aguantar eso y pensaban que de alguna forma pues mostraban gran libertad en Cristo cuando permitían estos casos que incluso el mundo mismo estaba escandalizado. Y Pablo les anima no solamente a perseverar, sino perseverar en pureza. Lo opuesto sería una iglesia que o ignora el pecado, y el pecado existe y nadie, pues todo el mundo lo ve como una cosa normal al final, o una iglesia que se echa para atrás, o personas que se echan para atrás, personas que, bueno, han estado y abandonan. Y eso, por supuesto, no es lo que Dios busca. Dios busca una iglesia que sigue adelante, que se mantiene fiel, pero en pureza ante Dios. Y en tercer lugar, una iglesia no solamente que mantiene la unidad en amor, no solamente que persevera en pureza, sino también una iglesia que crece espiritualmente. En Efesios 4:16 leemos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito de una iglesia no es solo juntarse, sino es crecer. Dios quiere obrar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, Dios nos ve ya como puros en Cristo. Pero más allá de cómo Dios nos ve, Dios ha puesto su Espíritu Santo en nuestros corazones porque quiere que nosotros parezcamos lo que somos. Somos hijos de Dios y Dios quiere que vivamos como hijos de Dios. Por lo tanto, deberíamos ir creciendo y Dios usa la iglesia en ese propósito. Cada miembro tiene dones y hablamos antes de esta edificación mutua, pues el propósito es que vayamos creciendo, tanto por haber recibido el beneficio de los dones espirituales de nuestros hermanos, como también por el desarrollo de nuestros propios dones a favor de nuestros hermanos. Deberíamos ir creciendo espiritualmente. Así que hemos visto lo que es una iglesia. Una iglesia son creyentes, una congregación de creyentes, pero estos creyentes de una iglesia bíblica deben adorar a Dios juntos, de forma fiel, como dicen Hebreos, no deberíamos abandonar el juntarnos, es muy importante. Esos creyentes deben usar los dones espirituales para la edificación mutua. Ningún creyente debe sentir que pues él no necesita a los demás. Ninguno de nosotros tenemos todos los dones, todos necesitamos los dones de nuestros hermanos. Dios ha provisto una iglesia para que vivamos en comunidad, una comunidad espiritual. Deberíamos estar unidos en amor. Siempre que el amor reine entre nosotros, ninguno debe estar pensando en sí mismo, debemos estar pensando el uno en el otro. Deberíamos buscar activamente la pureza espiritual, empezando con la nuestra personal.
pero incluso en la iglesia, si vemos que un hermano tiene, como dice el Señor en el Sermón del Monte, un hermano tiene una pajita en el ojo que está luchando, deberíamos ayudarle, primeramente mirando para ver que nosotros no tenemos un defecto en nuestro ojo, pero después ayudarle para sacar esa pajita de su ojo. Y finalmente, todos deberíamos seguir creciendo espiritualmente y fomentando ese crecimiento espiritual en los demás. Así que la pregunta que tengo para nuestra iglesia es, ¿qué puedes hacer tú para fomentar una iglesia sana? ¿Cuál es tu papel? ¿Cómo quiere Dios usarte a ti para hacer esto? Una iglesia sana no es algo mágico. Una iglesia sana es un conjunto de creyentes que están haciendo precisamente esto, lo que hemos hablado aquí. Y Dios sí que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios quiere usarnos a cada uno para hacer precisamente esto, para que su cuerpo, la iglesia, esa congregación local, sea firme y fuerte, creciendo sanamente en el Señor. Que Dios os bendiga y que Dios haga de su iglesia efectivamente una iglesia sana. Nuestro deseo es ese, que tengamos una congregación que refleje la imagen de Cristo. Que Dios os bendiga.